de cuando... A partir de que la marihuana empezó a circular, desde los soldados, que fueron de los que la empezaron, ¿no? Y cuando se dieron cuenta de que de alguna manera supuestamente se cansaban menos y como que había más fuerza, fue cuando empezaron principalmente a meter eso y el alcohol. Sí, había jugadores que no solo se habían emborrachado la noche anterior, sino todavía en la mañana del partido, ¿no? Y más adelante, conforme a nivel, sobre todo de los jóvenes y en el mundo entero, empezó a pasarse que la marihuana como tal realmente no es tan tóxica, es más tóxico el cigarro común y corriente. Pero la cosa es que empiezas a ser gente que se vuelve dependiente, y cuando ya no le funciona la marihuana, el riesgo es que es la puerta de entrada para empezar a meter las pastillas. Y de ahí pueden ser desde algunas que no son muy dañinas hasta las famosas drogas heroicas, ¿no? Coca, heroína, etc. Que eso generalmente no se mete mucho en el fútbol. Empezaron a meter estimulantes, sobre todo, los que absorbían más las proteínas, ese tipo de situación. No. Eso empezó desde FIFA, cuando empezaron a darse cuenta que esto en varios países estaba empezando a ser un problema serio. Fue cuando generaron que esto estaba prohibido, ¿no? Y hubo incluso dificultades porque me contaban algunos jugadores hace 30 años, ¿verdad?, que decían, es que yo no quería tomar nada, pero el mismo técnico decía que tómate, que te la tomes, que es vitamina. Es vitamina. Sí. Entonces, hasta que se empezó a crear la cultura de que no se valía porque iban a empezar los controles, y ahí fue cuando se empezó a meter la técnica del antidopaje, ¿no? Sí, mira, a grandes rasgos hay 4, le llamamos posición existencial en el análisis transaccional. ¿Cómo me veo yo y cómo te veo a ti? Y tú puedes ser gente de mi familia, de mi trabajo, cualquier persona. Entonces, la primera inadecuada es, yo estoy bien, tú estás mal. El antiguo complejo de superioridad. Yo no veo ningún defecto en mí, otros defectos los malos tienes tú. Sí, y mis cualidades las exagero y tú no tienes ninguna. Por eso puedo llegar hasta el vestidor y ni te saludo, simplemente ni te veo, ¿no? Entonces te descalifico. El opuesto, ¿cuánto de la humanidad sabemos que está en esa posición? El 15%. Por eso son menos los explotadores que los explotados. Sí. El 70% de la humanidad, por la forma inadecuada de la educación que tiene milenios, donde hay el abuso del autoritarismo y la sobreprotección, te lleva a la conclusión desde niño, bueno, pues entonces el que está mal aquí soy yo. Los que están bien son mis papás y los adultos y todos los demás. Entonces yo estoy mal, tú estás bien. Exagero mis defectos y no me veo virtudes. Cuando yo empecé a trabajar con el fútbol, me decía el presidente de la federación, oye, ayúdame a quitarles a los futbolistas el miedo al fracaso. Digo, ¿qué te pasa? ¿Cuál miedo al fracaso? Oye, tienen 30 años fracasando, por eso ya no es miedo, es hábito. Lo que no saben es ganar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo sacamos de esa posición que era la predominante? Y ahí es donde mucha gente empezaba a meter algo que supuestamente le ayudara a sentirse mejor, porque él como persona se sentía que estaba mal, ¿no? Lo más grave, y eso casi no lo vas a ver en ningún aspecto de deporte o de organizaciones, es yo estoy mal, tú estás mal. Es decir, es el tipo 100% negativo, no puede ver nada positivo, ni en él, ni en los demás, ni en la humanidad. Entonces todo es una porquería, ¿sí? Esos son aproximadamente el 5%, aunque yo creo que en esta ciudad aumentaron tremendamente, ¿sí? ¿Cuánto te queda? Solo un 10%, donde yo estoy bien y tú estás bien. ¿Y eso qué significa? Yo tengo virtudes, pero no tengo por qué creerme más que tú. Tú tienes tus virtudes, quizá diferentes a las mías, pero vales tanto como yo. Ni yo valgo más que tú, ni tú más que yo. Y como en este momento no hay nadie perfecto, de una vez pónganse las pilas, ¿sí?
Entonces, yo tengo cosas a mejorar, porque ya ni siquiera les llamamos defectos, llamamos cosas a mejorar, pero tú también. Entonces, ni yo valgo menos que tú por tener cosas que mejorar, pero tú tampoco vales menos que yo, porque también tienes cosas a mejorar. Esa es la posición, ok. Yo estoy bien, tú estás bien. Es lo que buscamos en el trabajo científico serio de la psicología del deporte, que todos los individuos que forman parte del equipo y el equipo como tal se mantengan por lo menos la mayor parte del tiempo en esa posición. Lo mismo en relación a los rivales, lo mismo en relación a los árbitros, con todo el mundo. Esa es la idea. Yo me acuerdo ahorita de un futbolista X que me decía, oye, ya empezaron con ese rollo del antidoping, ¿y qué? Y sí, me atrevo a decir la verdad, a mí me da tanto miedo salir a jugar, que hace años, desde que estaba yo en Fuerzas Básicas, que me tomaba un tranquilizante, de los que vendían, que ahora ya no se venden más que con receta, y dice, y entonces voy a salir yo con ese, el dopaje, calificado como que me estoy dopando, ¿no? Entonces con él empezamos a hacer trabajo, decir, ok, vamos a sacarte el miedo, por ya decirlo de alguna manera, exprimiendo tus músculos donde están tensos, ¿sí? Y pega de gritos y todo, y no te tomes nada. Y el tipo dice, ¿cómo no aprendí esto desde antes? Ese es el trabajo que hay que hacer para eliminar la necesidad, entre comillas, necesidad de para sentirme mejor tengo que meter cosas extrañas, ¿no? Mira, yo tuve que ver un poquito después cuando siguieron, sobre todo Galino, me parece, en Cruz Azul, que yo entré a Cruz Azul. De alguna manera, ¿sí?, se pueden dar cuenta de que al principio parece que va a aumentar su rendimiento, pero tarde o temprano se vuelve en su contra. Entonces el resto del equipo al principio puede ver que, oye, qué bien, sí, pero miren que termina, ¿no? Mira, independientemente de tu aspecto profesional, lo que más fuerza tiene es quién te consideras tú como persona. Si tú eres un directivo y crees que vales más que los demás, lo más probable es que en el fondo sepas que vales menos que los demás. Entonces quieres lo que se decía antiguamente, está brincándole al complejo de superioridad para ocultar el que trae de inferioridad, ¿sí? Entonces de eso depende mucho más el hecho de que tengas una profesión, de que seas el utilero o que seas el dueño, ¿sí?, o el médico. Entonces tu personalidad, tu carácter es el que va a influir más positivo o negativamente frente a cualquier situación que se dé, incluido el dopaje. Igual que cuando te dicen que eres maricón y no lo eres. Sí. Si sabemos que se hace más daño con la lengua que con la realidad, sí, pero también depende de cómo lo manejes tú. Porque si lo que me están diciendo a mí tuvo que ver con un error mío o es una mentira, no me toca. Y no me importa cuánto que yo con mi propia conducta levanto mi nombre de nuevo, ¿sí? Que eso es lo que algunos han pretendido hacer. Otros finalmente prefieren hasta retirarse, ¿no? Mira, eso depende, vuelvo a repetirte, de lo que se decide por las autoridades en un vestidor, ¿sí? Hay gente que dice, aquí vamos a jugar así, y que se acabó, yo aquí mando. Pero cada vez hay más, ¿tú qué opinas? ¿Contra quién vamos a jugar? También entonces, ¿y tú qué opinas del dopaje, no? Entonces se empieza a armar la comunicación y se empiezan a revisar que todo en la vida tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Depende hacia dónde es la carga para que prefieras parar una conducta porque tiene más carga negativa que positiva, o facilites la que tiene una carga más positiva que negativa. No hay nada que tu cuerpo haga que no mueva los músculos y todo tu cuerpo, la energía que liberaste con lo que piensas y con lo que sientes. Y hoy pensar y sentir le llamamos creencias. Entonces hay 3 tipos de creencias que pueden favorecer un buen vestidor y que no haya dopaje, o un mal vestidor y que pueda fomentarse el dopaje. Primero, ¿quién cree que es cada uno de ellos?
Por eso te decía que tiene que ser del mismo nivel, no que alguien se crea más que otro o menos que el otro. ¿Quiénes creo que son los demás? ¿Valen lo mismo que yo o no? ¿Y qué es la realidad? Ese es uno de los puntos claves. Y cuando en la realidad se empezó a saber, es que hay sustancias que mejoran las proteínas y te pones más, eso ni se pensaba en el deporte, ¿sí? A medida que fueron hundiendo esas informaciones, y sobre todo muchas veces con los médicos, entonces empezó a hacer, pues vamos a probarlo, ¿no? Si mi personalidad, es decir, aunque me quede en la banca el resto de mi vida, yo no voy a meter nada. Y hay alguno que dice, bueno, pues déjame probar, a ver si juego mejor que él, que en general tampoco nunca funciona así. ¿Qué pasa con algunos cuates de Guadalajara? Alguien le debe de haber dicho, sospecho, incluso hasta quién. A este señor dice, bueno, aquí como los mexicanos son rebrutos, mándelos a Colombia, que los enderecen. Por amor de Dios, ¿no? Entonces es no tener información. Yo creo que lo más grave en toda la humanidad es la ignorancia. ¿Por qué crees que tengo 4 años fuera de Pumas? Pues porque desde que se empezaron a morir los que me llevaron, que sí habían vivido el entrenamiento mental antes de ser directivos, desaparecieron. Entra gente que no tiene la menor idea de qué cosa es la psicología del deporte. Y cuando iba yo a otros equipos me decían, diles que le echen ganas. Les digo, diles tú que les pagas, te van a hacer más caso a ti que a mí. Eso no es psicología del deporte. Tienes que tener una gente altamente capacitada en la psicología aplicada al deporte y a la actividad física, y eso no te lo da un título, un papelito no le quita lo tarugo a nadie, incluyéndome a mí. ¿Sí? Es cuántos años de experiencia tienes perdiendo y ganando y qué tanto aprendiste de tus derrotas y de tus éxitos. Esa es la experiencia. Si tú tienes una gente así, que debería de formar parte de un cuerpo técnico en todo equipo, ¿sí? Otro gallo nos cantaba, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿Qué fue lo que hicimos con Pumas? Cuando los directivos que habían trabajado como ingenieros de la ICA este tipo de entrenamiento mental antes de siquiera soñar ser directivos, cuando entran a directivos me dicen, mira, ven y el primer equipo es lo fundamental, pero a ver cómo empezamos a hacer para meter esto desde las fuerzas básicas. Y entonces fue cuando decidimos, no vamos a tener 5,000 niños que teníamos, ¿cómo los vamos a atender? Bueno, entonces de 12 años para arriba con estas características, y así se crearon las fuerzas básicas. Entonces lo primero que hicimos, vamos a darle esta información a los técnicos, a los instructores, pero empezando desde las autoridades, si no, puro cuento. Y de esa manera entonces ellos ya lo podían repetir con los jugadores y eventualmente hacíamos grupos con todas las fuerzas básicas y dábamos charlas de este tipo. ¿Quiénes han estado metidos en las guerras? Siempre los alemanes en general, ¿sí? ¿Quieres un buen entrenamiento mental? Métete a una guerra. Porque o te disciplinas o te lleva el diablo. No hay otra. En el fútbol decimos, vamos a jugar contra alemanes, no los des por muertos hasta 3 semanas después de enterrados. Porque los tipos se levantan. ¿Sí? Que te va a dar mayor rendimiento y eso lo haces con tu propio trabajo mental, pues entonces es absurdo que le quieras meter algo que al contrario podría bloquear la capacidad mental que tiene.